E tem a Melissa Vamos dar inicio também. a la clase de lo que es el sistema inmune. Y dentro del sistema inmune, ¿no? Para nosotros adentrar dentro de lo que son el tejido inmune, primeramente vamos a ver lo que es las células del sistema inmune. Esto, ¿no? Ya, ahora voy a entrar en el tema. Las células, ¿no? Ya sabemos su definición. Ya explicamos la definición, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las células que también componen el sistema? Ahora el sistema inmune, ¿no? Ahora vamos a hablar solamente de las células del sistema inmune. ¿Ya? Las células del sistema inmune tenemos, por ejemplo, los neutrófilos, ¿no ven? El neutrófilo va a constituir 90% del todo el sistema inmune, ¿no? Ellos responden a proteína del complemento, del sistema complemento. También factores fibrinolíticos que ayudan a hacer la fibrinólisis. ¿Qué sería la fibrinólisis? Sería la destrucción, ¿no?, de lipídios mediante las fibras. Y también productos, ¿no?, de otros leucocitos y también de bacterias. Los eosinófilos, ¿no?, constituyen 5% de los leucocitos. Aquí una pausa que va a dividir, ¿ya? Durante el ciclo de los, ¿recuerdan del ciclo de los? Parasitología, ¿no? ¿Recuerdan del ciclo? ¿Qué consiste el ciclo de los? El ciclo de los son los parásitos que pasan por el ciclo pulmonar. Aquí tengo los pulmones. Aquí va a ser representado la vena. Y acá vamos a representar un pie. ¿Ya? Aquí va a estar el esófago. ¿No ve? Por si acaso. Que represente acá. Eso va a ser la boca. ¿No ve? Ya. Muy bien. ¿Qué pasa? La larva de un bicho, por ejemplo, una ascaris, ¿no ve? La ascaris lumbricoide, la lombriz, ¿no? A umbriga. ¿Qué pasa? Ingresa por el pie, ¿no ve? Es el ciclo de los, por si acaso. Estamos hablando del ciclo de los. Una vez que entra el parásito por el pie, él va a caer dentro de la torrente sanguínea, ¿no ve? Pero en forma de óvulo, ¿no ve? Que es la forma contaminante, ¿no? La forma infectante. Ingresa en la sangre, ¿no ve? Tenemos la sangre. Pero al percorrer la sangre, percorre todo el sistema circulatorio. Pero una vez que entra dentro del pulmón para hacer el intercambio de gases, ¿no? ¿Qué pasa? Va a pasar que las larvas se van a alojar dentro de los alvéolos. Imagina que tengo los alvéolos acá, ¿ya? Y los parásitos, los bichos, simplesmente van a alojar dentro de los alvéolos, dentro de la árbol bronquial, ¿ya? Va a alojar. Ahora, ¿qué pasa? Eso va a producir mucho ácido, ¿ya? Va a producir mucho ácido. Los ácidos que produce acá, ¿no? Y esos bichos van a se alimentando de oxígeno de los glóbulos rojos. Entonces va a tener los glóbulos rojos y la ameba, o la ascaris, perdón, la ameba no, la ascaris, ¿no? Y todos otros parásitos que hacen el ciclo de los, simplesmente va a empezar a crecer dentro del pulmón. ¿Está bien? Y esos bichos van a empezar a provocar una inflamación. Ya. Va a producir una inflamación como una asma. ¿Ya? Como una asma. Parecido como una asma. Y eso va a provocar una
pneumonía, ¿ya? Una pneumonía, pero cuando miramos el hemograma, va a tener un aumento significativo de los eosinófilos. Entonces, se va a llamar a esta pneumonía de pneumonía eosinófila. ¿Ya? Pneumonía eosinófila. ¿Por qué? Simplemente hay parásitos dentro del pulmón. Pero cuando los parásitos llegan a un tamaño de 4 a 5 centímetros, él sube a través de la tráquea, de los bronquios, ya hasta la tráquea, y llega hasta la epiglotis, ¿ya? Y el paso que llega hasta la epiglotis va a provocar sensaciones de arcadas, de vómito, ¿ya? Entonces el niño, generalmente eso va a suceder mucho en los niños, el niño tiene como ansia de vómitos, ¿no? Va a tener como ganas de, va a tener como náuseas, ¿ya? Hasta va a provocar vómitos. Y muchas veces estornuda también, ¿no? Va a tener tos. Y muchas de las veces va a salir lascaris por la nariz o entonces por la boca, ¿no ve? Ahora, el ciclo de los consiste en entrar por la piel, seguir la corriente sanguínea, alojarse dentro de lo que es el pulmón. Cuando llega a una medida de 4 a 5 centímetros, él empieza a subir la vía aérea, es deglutido, ¿no? Normalmente es deglutido para posteriormente llegar al intestino. Ya aquí está el estómago, entonces va a tener una infección ahora sí del intestino, ¿está bien? Pero muchas veces sucede que tiene náusea, vómitos, tos, y muchas veces va a salir no por la nariz, el parásito, o entonces por la boca, ¿está bien? Eso consiste el ciclo de los. Y esto justifica el aumento de los eosinófilos, ¿está bien? ¿Qué sería esta permeabilidad? Tenemos, por ejemplo, acá un vaso sanguíneo donde está percorriendo las células, ¿no ven? Todas las células están percorriendo esto. Y los mastocitos se alojan básicamente cerca a los vasos sanguíneos, ¿ya? O sea, circundante a los vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué sucede? Ellos van a producir una permeabilidad capilar. ¿Qué sería la permeabilidad capilar? Recuerda que todos los vasos sanguíneos están formados, ¿no? De túnica íntima, média y la adventícia. Perfecto? O sea, tienen las tres capas acá. Túnica íntima, média y adventícia. Y dentro de las túnicas, ¿no? De la íntima, tenemos la membrana limitante elástica interna. Dentro de la média tenemos la membrana limitante elástica externa, ¿ya? Una la interna y la otra la externa. Y todo eso también es formado de tejido conectivo laxo, ¿ya? Tejido conectivo laxo. Pero eso tiene una función, ¿no ven? Tiene una función de no permitir el paso de agua, que es hidrofóbico, ¿está bien? O sea, no permite tanto la entrada de agua y tampoco la salida de agua, ¿no? Sabemos que acá corre también el plasma, ¿no? Y el plasma básicamente es agua. Entonces, no permite el paso a través de las túnicas, ¿no? De la pared del vaso. No permite que pase agua. Pero los mastocitos, ellos van a regular la permeabilidad capilar. Vamos a ampliar acá. Imagino que eso es la pared del vaso, ¿ya? Donde tengo células. Y estas células son bien unidas, ¿no? Mira,
son bien unidas. Estas células no permiten el paso, pero los mastocitos, una vez que llega, ¿ya? Una vez que llega ahí frente a la pared del vaso, él va simplemente permitir el paso de agua. Ya, él va a permitir que ingrese agua por ahí. Entonces va a permitir que tenga una permeabilidad capilar. Entonces el agua va a percorrer por ahí. ¿Ya? Y eso también va a provocar, ¿no? Si esto está desregulado, los mastocitos están agiendo de esa forma, seguramente, si es desregulado, ¿no? Va a provocar también edema, ¿ya? Entonces, los mastocitos también dejan ocurrir que provoquen edema, porque si sale mucha agua desde el interior del vaso sanguíneo para la parte externa, ¿no? del vaso, eso va a encharcar de agua, ¿no ve? Va a tener mucha agua por acá, entonces va a provocar, ¿no? edema. ¿Está bien? Entonces ya sabemos qué es la hipermeabilidad capilar. Y eso también va a regular, ya por si acaso, también va a regular lo que es la presión arterial. Regula también la presión arterial, la presión venosa, ¿ya? Se reactiva, ¿no? Se activa frente a mediadores de inflamación. Sus restos acaban en los ganglios más cerca. Perfecto. Y eso va a provocar la adenomegalia. ¿Qué sería ganglios? Muy bien. Y también organiza inflamaciones de emergencia en el tejido. ¿Ya? Es una vía rápida de inflamación. Y cuando existe una inflamación, es porque está existiendo una invasión de algún cuerpo extraño. ¿Está bien? Muy bien. Ahora los basófilos, ¿ya? Constituyen 0,2% de los leucócitos. Responde también a agentes quimiotáticos y liberan leucotrienos, tromboxano y también las prostaglandinas. Eso es muy importante también para la regulación de la presión arterial, ¿no? Y pasa por los tejidos a través de GAP10. Muy bien. Ahora busquen, hagan como un glosario, ¿no? Hay muchas palabritas, ¿no? Por ejemplo, GAP10. ¿Ya? Los linfocitos natural killer, ¿no? O también llamado de asesinos naturales, ¿ya? Su actividad es citotóxica y posee receptores innatos, ¿ya? Posee receptores innatos que va a ayudar, ¿no? La identificación también de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Voy a escribir acá esa sigla por si acaso. Muy bien. Entonces ellos van simplemente no detectar
Doutor, complexo El maior de complejo quê? mayor de histocompatibilidad. Muy bien. Ahora vamos a esta tabla, ¿no? Sustancias que son secretadas por macrófagos y también los granulocitos. Si ustedes observan, siempre hay un ojo, ¿no? Acá. Eso usted tiene que estar atentos ya para ustedes comprender bien. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que secreta, ¿no? Macrófagos y neutrófilos, mastocitos y basófilos y los eosinófilos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 células principales, ¿no? Y aquí tenemos las sustancias que son secretadas, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos y neutrófilos que producen enzimas hidrolíticas, tenemos las lisoenzimas, las colagenasa, la genatilasa y la elastasa, que participan del metabolito de oxígeno, ¿no? Mieloperoxidasa, óxido nítrico, superóxido, peróxido de hidrogênio. Metabolitos de ácido araquidônico, não? Os leucotrienos e prostaglandinas. Citocinas e quimiocinas. Interleucina 1, 6, 8, 12. Fator de necrose tumoral. Fator de necrose tumoral alfa e beta. Não é? Temos também as defensinas, o sistema complemento e a lactoferrina. E funções celulares, não? Quais são as suas funções? Fagocitose, inflamação e células apresentadoras de antígeno. Agora, nos mastocitos temos as triptasas, as quimasas, as hidrolasas ácidas, não? Aqui igual, não? Metabolismo de ácido araquidônico, leucotrienos, prostaglandina e tromboxanos. Fatores de necrose interleucinas, não? 3, 4, 5 e 6. Fator de necrose tumoral, fator de leucotrieno e los fator de coeficiente, já, los eosinófilos. Fatores agregadores de plaquetas e histamina e também de heparina. E sua função é a inflamação. Los eosinófilos, não? Colagenasa, arisulfatada hidrolasa ácida, peróxido de hidrogênio, leucotrieno, prostaglandina e los tromboxanos. Proteínas básicas e catiônicas, né? Y e X. E função é a defesa contra os parásitos. ¿Ya? Ou seja, são várias coisas, não? Há que decorar esta tabla, por si acaso, para que, uma vez que estamos falando, por exemplo, de lisoenzimas, sabemos que são os macrófagos e neutrófilos, não é? Se estamos falando de proteínas básicas, são os eosinófilos, não é? E quais são as funções, não é? Se é inflamação, se é frente a parásito ou por fagocitose de algum antígeno. ¿Ya? Agora, os linfocitos, não é? Os linfocitos são células do sistema linfóide, não? São responsáveis por uma imunidade de tipo específico. Existem de dois tipos, não? Os linfocitos T e linfocitos B. Bien, los linfocitos T, todos ellos vienen también de la médula ósea, ¿no ve? ¿Recuerdan? Vienen de la médula ósea. Pero una vez que es producido en la médula ósea, ellos se trasladan como si fuera a un cuartel general, ¿no? Se traslada a un órgano linfóide. En el caso del linfocito T, se traslada al timo, ¿ya? Y los linfocitos B se trasladan al vaso. E são especializados para corresponder a suas funções, não é? Então, suas funções del T é capaz de identificar um antígeno específico e o B é capaz de produzir anticuerpos e produzir imunoglobulina. ¿Está bem? Pero recuerden, todos os dois são produzidos na médula óssea. Um vai ao timo, outro vai ao vaso. E suas funções são diferentes. Linfocitos T, não? Existe o cooperador, o citolítico, não é? E também existe o gama, que provoca a lise, o T, infectadas
por virus o también por microbacterias. ¿Está bien? Muy bien. Eso sería el tema. No es difícil, ¿no? Es un tema sencillo. El siguiente tema vamos a hablar de lo que son los tejidos. Ya, hoy día vimos solamente lo que es células.